tal? Buen día. Mi nombre es Elizabeth Soto. Soy egresada de la licenciatura de Biología Experimental por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Bueno, voy a estar contigo en biología. Hasta ahorita hemos hablado de lo que es la célula, hemos hablado también de tejidos y de sistemas. El día de hoy vamos a terminar el tema de sistemas. Vamos a ver sistema endocrino. Entonces, los objetivos del día de hoy son recordar o conocer qué es el sistema endocrino en el ser humano. También vamos a hablar de biodiversidad. A lo mejor será un cambio brusco en los temas, pero bueno, para poder cerrar el tema de sistemas tenemos que hablar de sistema endocrino. Más adelante, cuando hablemos de reproducción, vamos a hablar de sistema reproductor. Necesito que conozcamos qué es biodiversidad. Y por último, necesito que conozcas cuáles son los seres vivos que se encuentran en la Tierra y cómo se clasifican. Bueno, pues empecemos con sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por glándulas y por hormonas, así también como por células que reciben el nombre de células blanco o diana. En un momento vamos a ver qué son eso de células blanco o diana. Bueno, empecemos por qué es una glándula. Una glándula es una serie o un conjunto de células que tienen la capacidad de secretar sustancias. Esas secreciones pueden ser hacia afuera de tu cuerpo, como por ejemplo el sudor o la saliva, o pueden ser hacia adentro, como por ejemplo las hormonas. Ahora, ¿qué son las hormonas? Pues las hormonas son sustancias que van a viajar a través del torrente sanguíneo y que van a llegar a ciertas células de nuestro cuerpo para poder activar funciones. Haz de cuenta que sirven como llave que enciende un switch para que tú puedas llevar a cabo ciertas funciones. Bueno, en esta imagen te estoy marcando cuáles son las principales glándulas del sistema endocrino. Te estoy marcando en el cerebro al hipotálamo y la pituitaria, que son dos glándulas. Te estoy marcando en la garganta o cuello a la tiroides o paratiroides, que vendría siendo como una mariposa que tenemos aquí. Bueno, mis manos son muy grandes, la mariposa es más pequeñita, está aquí. Te estoy marcando a las suprarrenales. Las suprarrenales se encuentran arriba de los riñones están aquí, y la suprarrenal, haz de cuenta que el riñón es como un frijol y la suprarrenal es como un gorro que tiene ese frijol. Te estoy marcando al páncreas. El páncreas lo vimos en sistema digestivo, lo vimos como el encargado de secretar insulina. Bueno, resulta que la insulina se considera una hormona, aunque también se le puede considerar como una enzima. ¿Qué es una enzima? Enzima se escribe con Z, Encima de estar encima es con C, pero enzima de sustancia biológica se escribe con Z. Bueno, una enzima de sustancia biológica es un catalizador. ¿Y qué es un catalizador? Bueno, es aquel capaz de llevar a cabo reacciones, ya sea de degradación o de formación. Necesito que recuerdes tus conceptos de metabolismo. Ojo. Bueno, entonces, ¿quién es la insulina? La insulina es secretada por el páncreas y tiene una función dual. Ser una enzima, ¿por qué? Porque esa enzima está degradando azúcares, y de ser una hormona. ¿Por qué? Porque también va a regular otras funciones de tu sistema digestivo. Los ovarios, en el caso de las mujeres, también se consideran glándulas, y los testículos en el caso de los hombres. Bueno, ahora que hemos mencionado a cada una de las glándulas, vamos a mencionar cuál es la hormona que secretan. Entonces, para poder definir glándulas, grupo de células especializadas que secretan sustancias como sudor u hormonas, las cuales son transportadas a otra célula. Glándulas endócrinas son células que vierten las sustancias al torrente sanguíneo. Endo, dentro, o sea, van a secretar sustancias hacia el interior. Glándulas exócrinas, exo, afuera, son células que van a vertir sus sustancias hacia el exterior del cuerpo. Hormona, sustancia que sintetizamos, bueno, que algunas células de tu cuerpo sintetizan y que tienen funciones específicas, las cuales viajan al torrente sanguíneo y se pegan en una célula. Esa célula a la cual se pegan se les llama diana o blanco. ¿Por qué célula diana o blanco? Pues checa la imagen. La que está del lado inferior derecho, tú a lo mejor me vas a decir es un tiro al blanco. Bueno, ese tiro al blanco también recibe el nombre de diana.
Haz de cuenta que el tirador vendría siendo la glándula, la flecha vendría siendo la hormona y el disco en el que tiene que pegar sería la célula blanco o la célula diana. Cada que una célula secreta una hormona, esa hormona no se le puede ir a pegar a cualquier célula, solamente se le va a pegar a su célula diana, o sea, a la célula que es capaz de activar el mensaje que esa hormona quiere dar. Bueno, pues empecemos a hablar de cuáles son esas hormonas. Hipotálamo, ¿ok? Se encuentra en el cerebro. El hipotálamo va a secretar una sustancia que se llama oxitocina. La oxitocina es una hormona que se ve principalmente en las mujeres cuando están embarazadas. La oxitocina es la responsable de que una mujer que está embarazada tenga contracciones y estimule el nacimiento del bebé. Incluso cuando a una mujer ya se le rompió la fuente, pero no tiene contracciones, le inyectan oxitocina. ¿Para qué? Para estimular el parto. Esa es una de las funciones de la oxitocina. También el hipotálamo secreta la hormona antidiurética. ¿Para qué es esa hormona? Bueno, pues algo diurético es cuando te dan muchas ganas de ir al baño. La antidiurética es lo contrario. Lo que va a hacer es que no va a permitir que estés filtrando con tus riñones tan rápido el agua y la estés secretando. Haz de cuenta que te va a regular la salida de líquidos del cuerpo por medio de orina. ¿Ok? Hipófisis. La hipófisis se encuentra abajito del hipotálamo. También recibe el nombre de pituitaria. Cualquiera de los dos son válidos. ¿Ok? Esta glándula, la hipófisis o pituitaria, va a secretar una hormona que se llama del crecimiento. Como su nombre lo dice, esta hormona es la responsable de que crezcas. Algunos niños que a lo mejor tienen 10, 11 años y todavía están chiquititos, luego los llevan con el médico y les dice la mamá, médico, doctor, es que no crece el niño. Hay ocasiones en que el niño tiene reemplazo de hormona de crecimiento para que crezca. Pero ojo, no se puede abusar de esta hormona. Algunas personas que hacen ejercicio como fisicoculturismo la toman. ¿Para qué? Para que el músculo crezca. Pero también tú no puedes abusar de esta hormona. Porque si tú empiezas a crecer de manera desmedida, tus huesos, al hacerse más largos, van a tener menos calcio que los cubra y vas a empezar a tener problemas de osteoporosis. Entonces, ojo, cuando estás en el gimnasio y te dan hormona del crecimiento, o cuando tienes a un niño y quieres que crezca más, no puedes abusar de esta hormona. Otra hormona que secreta la hipófisis es la prolactina. Pro antes, lactina de lácteo, leche. Esta hormona es la responsable de que a las mujeres les salga leche después de que tienen un niño. En el caso de los hombres, esta hormona pues se encuentra en proporciones muy, muy bajas. ¿Ok? Bueno, pasemos a las glándulas que tenemos en el cuello. En el cuello tenemos dos glándulas, la paratiroides y la tiroides. Aquí en este caso me interesa que conozcas la tiroides, que es la mariposa que yo te decía que tenemos aquí. La tiroides va a secretar una hormona que va a regular a tu metabolismo. Esa hormona es la que decide qué tan rápido tienes el metabolismo o qué tan lento. Cuando te dicen, ay, ¿qué metabolismo tan rápido tienes? Comes mucho y no engordas. Quiere decir que tu tiroides está trabajando rápido. Cuando aunque comas poco, engordas mucho, quiere decir que tu tiroides está trabajando lento. Hay algunas enfermedades ocasionadas porque esta glándula, o sea, la tiroides, o trabaja muy lento o trabaja muy rápido. Cuando trabaja muy lento se conoce como hipotiroidismo y esas personas las vas a reconocer porque son gorditas, son lentas, siempre tienen frío, su metabolismo está muy bajo, siempre están cansadas. Las personas que tienen esta hormona, por el contrario, elevada, muy acelerada, son personas hipertiroideas, son personas que siempre andan así, les sudan mucho las manos, siempre andan nerviosos, entonces ni lo uno ni lo otro. Hay personas, y eso también quiero hacer la aclaración, que para bajar de peso toman esta hormona. ¿Por qué? Porque así acelerarán su metabolismo y empezarán a bajar de peso. Pero ten mucho cuidado con eso, porque si tú empiezas a tomar esta hormona sin necesitarla, vas a ocasionar que tu metabolismo, que tu cuerpo se haga flojo y ya no la quiera producir. Y entonces tú solo te vas a ocasionar una enfermedad, te vas a ocasionar la enfermedad llamada hipotiroidismo. Y ahora vas a necesitar tomar esa hormona forzosamente para poder tener una vida normal. Entonces, ojo con los tratamientos para bajar de peso. Ok, vámonos ahora con la glándula suprarrenal. ¿Qué hormona secreta? Cortisol, adrenalina y noradrenalina. El cortisol
también conocido como hidrocortisona, es la que nos va a ayudar a regular la salida de líquidos. Las personas que luego están en tratamientos para dolor toman cortisol y se empiezan a hinchar. ¿Por qué? Porque retienen líquidos. No suben de peso, no engordan, solo se inflan. ¿Pero por qué se inflan? Porque retienen líquidos. Ahora, por otra parte, ¿para qué sirve la adrenalina y la noradrenalina? ¿Recuerdas que en alguna ocasión mencionamos el ejemplo de ver a esa persona que te gusta y sentir así como calor y frío? Bueno, pues la culpa es de la adrenalina y de la noradrenalina. Esas sustancias están siendo secretadas en el interior de tu cuerpo y están siendo secretadas por el sistema endocrino con ayuda del sistema nervioso. Y esas sustancias son más que nada como para ponerte en estado de alerta de que ahí está esa persona que te gusta. O por el contrario, si el perro te viene correteando, esa sensación de calor y frío es a consecuencia de la adrenalina. Esa sustancia que te pone en estado de alerta, en estado de algo malo va a pasar, tengo que correr o tengo que luchar. Bueno, páncreas. Ya hemos hablado de lo que secreta, insulina, la que ocasiona que puedas degradar el azúcar que comes. En el caso de las personas diabéticas, como su insulina es de mala calidad o es poca, deben de controlar el azúcar que consumen. Ahora, la insulina no solamente está regulando la cantidad de azúcar, sino también otras funciones del metabolismo de tu cuerpo para poder asimilar, degradar el azúcar y convertirla en energía. El timo. El timo se encuentra más o menos por aquí, pero hacia el centro de tu cuerpo. El timo es el causante de fabricar unas células que se llaman linfocitos, que forman parte del sistema inmunológico de tu cuerpo. Están formando parte de ese ejército de glóbulos blancos que patrullan por el sistema nervioso y que te están defendiendo de cualquier virus o bacteria que tú pesques al andar en la calle o comer algo que está sucio. Bueno, vámonos por último con las glándulas conocidas como gónadas. Las gónadas para la mujer son los ovarios. ¿Y cuál es la hormona que producen? Los óvulos. Esos que si son fertilizados pueden llegar a convertirse en un ser vivo, en un humano. Las gónadas para los hombres son los testículos. Es en los testículos donde se fabrica la hormona conocida como espermatozoide. A lo mejor tú me vas a decir, el espermatozoide no es una hormona, es una célula. El óvulo no es una hormona, es una célula. Efectivamente, tanto óvulos como espermatozoides son células. Células cargadas de hormonas que cuando se juntan van a tener la capacidad de formar a un individuo completo. Bueno, hasta aquí hemos visto sistema endocrino. Hasta aquí estaríamos cubriendo el tema de sistemas. Sistema reproductor lo vamos a dejar más adelante, cuando hablemos de cómo se reproducen los seres vivos, principalmente los humanos, y cuál es el desarrollo embrionario. A partir de ahora quiero que hablemos de diversidad biológica. A lo mejor cambiamos un poco brusco de tema, pero sí es importante que tú conozcas qué es diversidad biológica para poder seguir entendiendo los cursos que vamos a estar viendo de biología. Bueno, diversidad biológica o biodiversidad se refiere al total de especies, o sea, de seres vivos que se encuentran en un ecosistema. Veamos qué es especie y qué es ecosistema. Bueno, especie, no aparece creo que no aparecieron los títulos. Especie, el dibujo donde estás viendo a las puras jirafas se refiere a especie. ¿Qué es una especie? Es un grupo de organismos que comparten características. La principal característica que comparten es que se pueden reproducir entre ellos mismos. Un ejemplo, un perro pequinés y un perro rottweiler. Los dos son muy diferentes, sin embargo son de la misma especie, se pueden reproducir entre ellos. Pueden tener perritos que sean una mezcla de los dos. Puede ser que a lo mejor si la hembra es la pequinés tenga problemas porque sus crías sean muy grandes y la puedan incluso hasta matar, pero eso no quiere decir que no tenga la capacidad de poder engendrar crías de un rottweiler. ¿Por qué? Porque los dos son de la misma especie, lo único que está cambiando es la raza. Ahora, por el contrario, tú quieres a lo mejor cruzar un gato con un perro, no lo vas a conseguir. A lo mejor en el laboratorio intentas juntar el espermatozoide de un gato con el óvulo de un perro y a lo mejor sí consigues que se fecunden, pero ese producto no va a alcanzar a crecer hasta formar un organismo nuevo. Va a morir antes de llegar a ser embrión.
Entonces, esta sería la definición de especie, la que aparece en la pantalla en la parte de arriba. Vámonos ahora a ecosistema. Ecosistema es el conjunto de seres vivos, llamados comunidad, que viven en una zona y que interactúan con los factores que están a su alrededor. Factores que no tienen vida, factores llamados abióticos, como es la luz, como es el agua, como es la temperatura. Eso es ecosistema. Entonces, ahora que ya tenemos estas dos definiciones, quiero que sepas que biodiversidad se refiere a todos los seres vivos que están en el ecosistema. Bueno, para poder hablar de biodiversidad necesito que primero hablemos de los virus. ¿Qué son los virus? Bueno, algunas características de los virus es que son muy pequeños, más pequeños que las bacterias, pequeñísimos, no están formados por células, solamente por proteína y material genético, llamado DNA o RNA, y que no se pueden replicar por ellos solos, o sea, no un virus encuentra a una hembra virus y se reproduce, no, eso no se puede. Para que un virus se pueda reproducir necesita invadir una célula. Haz de cuenta, hacer zombie a una célula y decirle, necesito que hagas muchos virus. Bueno, si tú recuerdas lo que mencionamos al principio del curso, dijimos que todos los seres vivos están formados por células. Entonces, si tú lees esta diapositiva, quiero que llegues a una conclusión. ¿Los virus están vivos o no están vivos? Bueno, en esta imagen te estoy poniendo un virus que tiene la capacidad de atacar a bacterias. Se llama bacteriófago. ¿Esto qué quiere decir? Que las bacterias también se pueden enfermar, las bacterias también pueden ser atacadas por virus. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver paso por paso cómo un virus puede atacar a una célula, volverla zombie y obligarla a que fabrique más virus. En este caso estoy poniéndote un bacteriófago, que es el virus que ataca bacterias, y a una bacteria. Bueno, pues ahí está la bacteria de color rojo. Llega el virus y aterriza sobre ella, cual si fuera una nave espacial. Dobla sus patas y se sienta sobre ella. En la parte de abajo tiene unos ganchos que hacen que se fijen a la célula, en este caso a la de la bacteria. El virus en su cabeza tiene el material genético, lo va a inyectar. Ese material genético se va a introducir a la bacteria y se va a mezclar con el material genético de la bacteria. Ahora, ojo, recuerda que las bacterias son células procariontes o procariotas. ¿Qué quiere decir? Que su material genético no está envuelto por una membrana. Esto está ocasionando que una bacteria sea muy propensa a ser atacada por un virus, porque no tiene alguna estructura extra que proteja su material genético. Bueno, en esta imagen lo que estamos viendo es cómo ese material genético del virus se mezcla con el material genético de la bacteria y empieza a sintetizar cosas propias de virus. A partir de este momento, la bacteria ya se volvió un zombie. Ella ya no puede decidir lo que ella quiere hacer, sino va a obedecer a lo que el material genético del virus le está indicando. Ok, en esta imagen estamos viendo cómo en el interior de la bacteria ya se formaron partes de virus. Se formaron cabezas, se formaron cuerpos. El siguiente paso es de ensamblaje. ¿Qué significa? Esas partes de virus que ya se formaron se van a armar en el interior de la bacteria. ¿Qué es lo que falta? Ya nada más poder escapar. Y lo que hacen es matar a la bacteria, la explotan. ¿Para qué? Para que todos los virus puedan salir. Entonces, si te das cuenta, la bacteria termina por morir. Pero el virus logró su cometido. ¿Cuál fue? Poderse reproducir. Quiero que veas esta imagen y analices. Hace algún tiempo, los medicamentos, principalmente los antibióticos, se podían vender sin receta médica. Pero ahora ya no. ¿Por qué? Bueno, un antibiótico, como su nombre lo dice, antibiótico, va en contra de cosas con vidas, principalmente bacterias, va en contra de las bacterias. Un medicamento o una vacuna, ¿qué es en realidad? Pues es el mismo bicho que te está molestando, pero atontado, que te van a introducir a tu cuerpo para que tus glóbulos blancos lo puedan matar y puedan de esa manera saber cómo ganarle y cómo poder pues ser más fuertes ante él. Si tú consumes un antibiótico, el cual va contra bacterias, te estás metiendo bacterias atontadas y resulta que la enfermedad que tienes es un virus. ¿Qué es lo que pasará dentro de tu cuerpo? Pues exactamente esto.
El virus va a aprovechar a los antibióticos para reproducirse y ser más fuerte y tener más. Entonces, ¿qué pasó? Tú tenías a lo mejor una enfermedad de la garganta que pensaste que era una bacteria y era un virus. Cuando te tomas el antibiótico, estás ocasionando que esto pase en tu interior. Estás haciendo al virus más fuerte y más numeroso. ¿Por qué más fuerte? Porque al mezclar su material genético con el de la bacteria, muta y eso lo hace más resistente. Ahora entiendes por qué los antibióticos ya no se venden así nada más porque sí. Ahora necesitas una receta médica para poderlos comprar. Bueno, en esta imagen solamente quiero que veas un virus que pueda atacar a plantas como la del tabaco y el famoso virus de la influenza. Estas imágenes son de microscopio, son fotografías de microscopio. Y bueno, ahora sí, la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Los virus están vivos? No, la respuesta es los virus no están vivos, al menos no para los biólogos. ¿Por qué? Porque no están formados de células y por lo tanto no se encuentran clasificados dentro de los 5 reinos de los seres vivos. Veamos cuáles son esos 5 reinos. Okay. Los 5 reinos de los seres vivos fueron propuestos por Robert Whittaker en 1957. Él, al ver las características de los seres vivos, empezó a clasificarlos, formando así 5 reinos. El reino Monera, que incluye a todas las bacterias, el reino protista, que incluye a los protozoarios, el fungi, que incluye a todos los hongos, el plantae, que incluye a las plantas o vegetales, y el animalia, que es el de todos los animales. Vámonos rápido con estos reinos. Reino Monera. Son todas las bacterias, organismos formados por una célula, procariontes, o sea, no tienen un núcleo no tienen núcleo en sus células. Entonces, bueno, aquí está la definición de procarionte, que ya la debes de saber. Su reproducción es asexual. ¿Qué quiere decir? Que no necesitan intercambiar material genético. Ellos tienen la capacidad de partirse a la mitad y formar 2 bacterias. Pero ojo, eso no quiere decir que no puedan intercambiar material genético con otras bacterias. Sí lo pueden hacer, pero no con la finalidad de reproducirse. Son autótrofos, pero también hay heterótrofos. Hay esa capacidad doble, aunque en su mayoría son heterótrofos. Son muy pocas las bacterias fotosintéticas. ¿Ok? ¿Quiénes pertenecen al reino Monera? Bacterias y algas verdes azules. En esta imagen solamente quiero que conozcas cómo son físicamente algunas bacterias. Unas tienen forma de pelotita, se llaman cocos, otras tienen forma como de racimo de uvas, estafilococos, otras como de cadenitas, estreptococos. También están los famosos bacilos, como el lactobacilo. Aquí vemos otras imágenes de bacterias. Y estas son enfermedades ocasionadas por bacterias. La neumonía también puede ser ocasionada por virus o por un hongo, y las demás son exclusivas de bacterias, ¿ok? Como es lepra, peste, sífilis. Estas son enfermedades de bacterias. Son enfermedades por virus. Bueno, aparecieron todas, ¿ok? Algunas, su mismo nombre nos está indicando que son de virus, como la varicela, viruela, su nombre proviene de virus. Y algunas otras, como el VIH, o conocido como SIDA, la influenza, el sarampión, estas son enfermedades ocasionadas por virus. Bueno, hasta aquí hemos visto al reino Monera y también características de virus. Vámonos ahora con reino protista, el de los protozoarios. Organismos formados por una célula, pero esa célula es eucarionte, a diferencia del reino anterior. ¿Ok? Su reproducción es asexual, con algunas excepciones. Heterótrofos, ¿qué quiere decir? No pueden hacer fotosíntesis, se tienen que alimentar de otros seres. ¿Quiénes son? Principalmente los protozoarios, como por ejemplo el plancton. A lo mejor ubicas a plancton por la caricatura de Bob Esponja, pero ¿quién es en realidad plancton? Bueno, plancton son organismos pequeñitos que andan flotando en el agua, principalmente en agua ya sea de mar o de río, o sea en sustancias, en cuerpos de agua. Aunque ojo, eso no quiere decir que no vengan en la lluvia. Si tú por ejemplo sacas una cubeta y la dejas ahí varios días en temporada de lluvia, si después tomas una muestra de esa agua, podrás ver a alguno de estos protozoarios en esa agua. ¿Por qué? Porque vienen en las lluvias, vienen en las gotas de lluvia. Entonces, en esta imagen te estoy poniendo el dibujo de algunos protozoarios. ¿Quiénes son los más conocidos?
Paramesio, que tiene el número 26, y Euglena, que tiene el número 1. Ok, estos también son algunos protozoarios, se conocen como dinoflagelados. Ojo, una característica de todos los protozoarios es que son acuáticos. Si se seca el lugar donde viven, mueren. ¿Ok? ¿Por qué estoy mencionándote especialmente dinoflagelados? Porque dinoflagelados ocasionan algo que a lo mejor has escuchado hablar, a la marea roja. A lo mejor has escuchado que luego dicen, es que hay marea roja. ¿Qué es la marea roja? Bueno, la marea roja es el crecimiento excesivo de dinoflagelados, los cuales al haber muchos se ven como de color rojo y por eso el agua se ve roja. ¿Cuál es el problema de la marea roja? Pues que al haber tantos organismos dinoflagelados tapando la superficie del mar, no permiten que la luz del sol pase y los organismos que viven abajo, como algas y peces, pueden morir. Los protozoarios no parasitan al humano, en realidad no nos ocasionan un gran daño. Tú te puedes beber un agua con protozoarios y no pasará nada, a diferencia de las bacterias. Pero en el caso de los dinoflagelados para la marea roja, sí pueden ocasionar un gran daño, pero no a nosotros, sino al ecosistema, a las algas y a los peces. Vámonos rapidísimo con reino fungi. ¿Quiénes son? Los hongos. Pero no todos los hongos son de gorrito, como el que está en la imagen. Algunas características de fungi es que pueden estar formados por una célula o por muchas, que esas células son eucariontes, que su reproducción puede ser sexual y asexual. Esto se conoce como alternancia de generaciones, que quiere decir una generación es sexual, otra asexual, y así se van alternando. Haz de cuenta, abuelito se reprodujo de manera sexual, papá asexual, yo sexual, mis hijos asexual y así. ¿Okay? Cuando es sexual quiere decir que intercambia el material genético. Cuando es asexual es únicamente por las esporas, que vuelan, caen en el piso y de ahí se origina un nuevo ser. Ojo, todos los hongos son heterótrofos. No existe un hongo que haga fotosíntesis. Muchas personas piensan que los hongos son plantas, pero no pueden ser plantas porque un requisito indispensable para clasificar como plantas es poder hacer fotosíntesis y los hongos no hacen fotosíntesis. ¿De qué se alimenta un hongo? Puede ser saprófito, o sea, se alimenta de heces fecales o de materia en descomposición como algún cadáver o como el pan echándose a perder. Pueden ser simbióticos, que quiere decir que se juntan con otro ser vivo para poder vivir juntos y alimentarse e intercambiar alimentos. A lo mejor alguna vez has puesto una plantita en agua, después de mucho tiempo la sacas y le ves como moho, como hongo a la raíz. No es que seas una persona sucia o que eso esté sucio. Lo que pasó es que ahí se forma una simbiosis entre la raíz de la planta y un hongo y están viviendo juntos y se están echando la mano juntos. También los hongos pueden ser parásitos, como cuáles, el pie de atleta, ese cuando el pie se te descarapela, o la onicomicosis, cuando la uña se pone amarilla, eso es un hongo que se está alimentando de ti, es un parásito, está viviendo de ti, a expensas de ti. O bueno, de quien tenga hongos, ¿verdad? Bueno, otra característica de reino fungi es que las células tienen una pared celular similar a la célula vegetal. ¿Ok? ¿Quiénes son reino fungi? Hongos y levaduras. Pero hongos no todos son de gorrito, también existe el moho. Tipos de hongos, los que nos comemos, los que son venenosos. ¿Cómo puedes diferenciar entre los comestibles y los venenosos? Mientras más brilloso y más bonito y más llamativo, más peligroso. Ahora, también existen hongos que pueden ser parásitos, como el que se alimenta de las uñas o el pie de atleta, que se alimenta del pie. El que, por ejemplo, se está alimentando de un pan en descomposición, que es la famosa moho. También existen los benéficos, por ejemplo, la penicilina es un hongo y a nosotros nos sirve. ¿Por qué? Porque se alimenta de bacterias, nos ayuda contra bacterias. Ay, espérame, me faltó. Y también el pan. Algunos hongos como la levadura sirven para que el pan se esponje. Bueno, penicilina, descubierta por Alexander Fleming. La penicilina mata a las bacterias, por eso es que se emplea mucho este hongo como un antibiótico. Reino Plantae. ¿Cuál es la característica de todos los plantaes? Organismos pluricelulares formados por muchas células, eucariontes, o sea, un núcleo bien definido,
reproducción sexual y asexual. En el caso de las plantas existe alternancia de generaciones. Autótrofos, autopropio, trofo, alimento. ¿Qué quiere decir? Todos los organismos del reino Plantae hacen fotosíntesis, o sea, fabrican su propio alimento. A lo mejor me vas a decir, bueno, ¿y las plantas carnívoras que se comen a un bichito? Bueno, una planta carnívora también puede hacer fotosíntesis. Haz de cuenta que ella vive por la fotosíntesis, pero ese bichito que se come es como su complemento alimenticio, como su vitamina. Una planta que es carnívora puede sobrevivir sin comerse a ningún bicho o ningún animalito, pero cuando come esos bichos o esos animalitos es como si estuviera tomando un complemento alimenticio, como si estuviera suministrando vitaminas extras. ¿Ok? Reino Plantae formados por un tipo de azúcar que se llama celulosa, lo que está formando a los troncos. ¿Quiénes son? Las plantas. Tipos de plantas que vamos a encontrar. Helechos y musgos. En el caso de helechos, esas plantas no tienen, en el caso de musgo, el que pones en el nacimiento, son plantas que no tienen tronco, ¿ok? Que no tienen tallo. Los helechos son plantas que no forman tronco, pero que sí tienen tallo. Entonces, ojo, ¿cuáles plantas hay? Las que no tienen ni tallo ni tronco, las que sí tienen tallo y las que pueden formar tronco. ¿Ok? Algunas plantas que forman tronco, principalmente las gimnospermas. Estas son plantas con flor. El rosal, las orquídeas, el durazno son plantas gimnospermas. ¿Qué quiere gimnospermas? Perdón, son plantas, las gimnospermas son plantas que no tienen flor. Angiospermas sí tienen flor. En el caso de quién es gimnosperma, gimnospermas son, por ejemplo, los pinos, el ciprés. O sea, son plantas que en lugar de tener flor tienen conos. Entonces, ojo, porque yo ya me estaba confundiendo. Gimnosperma no tiene flor y en lugar de flor tiene conos, tiene esa como piñita que pones en el nacimiento en Navidad. Y las angiospermas son las que sí tienen flor, como en este caso el árbol de durazno, que es el de las flores rositas, la acacia, que es el de las flores amarillas, el rosal y orquídeas y todo lo que tiene flor. Entonces, ojo, no confundirnos, gimnospermas sin flor, angiosperma con flor. Bueno, hasta aquí reino vegetal o plantae. Vámonos al reino animal o animalia. Todos son pluricelulares, o sea, muchas células. Son eucariontes, núcleo bien definido. Reproducción sexual y en algunos casos asexual. Ahorita vamos a ver cuáles son los animales asexuales, bueno, que se reproducen de manera sexual. Heterótrofos, ningún animal hace fotosíntesis. Todos los que pertenecen al reino animal se tienen que comer a otro ser vivo para tener nutrientes. Vertebrados e invertebrados, ¿quiénes son? Los animales, incluyéndonos a nosotros. Bueno, vamos primero con los invertebrados. Los animales que pertenecen a invertebrados están formados ya sea por puro tejido o por algo que se llama exoesqueleto, que es como un pequeño caparazón formado de quitina, un carbohidrato. ¿Quiénes son los que tienen exoesqueleto? Por ejemplo, los insectos. Cuando tú pisas una cucaracha truena, ¿verdad? Pero no estás rompiendo hueso. ¿Qué estás rompiendo? Exoesqueleto, principalmente de quitina, un carbohidrato. Bueno, estos son invertebrados. No aparece el título, pero bueno, el invertebrado puede ser esponjas, como las que estamos viendo en la imagen. Estas son esponjas todas. Pueden ser corales, como los que estamos viendo también aquí. No aparece el título, pero sí te lo menciono. Estos son corales. Los que son del lado derecho son corales que parecen árboles. Del lado izquierdo es el coral cerebro. Tanto esponja como corales, a pesar de que no se pueden mover, no hacen fotosíntesis. Y estos son organismos que se pueden reproducir de manera asexual. Medusas, aquí ya empiezan a aparecer los títulos. Las medusas también son animales. Estos son principalmente carnívoros. ¿Cómo le hacen para comer? Bueno, esos tentáculos o esa como cola que tienen les sirve para atrapar la presa y meterla a la boca. ¿Dónde está la boca? Está abajo del gorrito. Haz de cuenta que esta es la medusa y aquí abajo está la boca. Lo meten a su cuerpo, lo digieren y por ahí mismo sacan los desperdicios. ¿Ok? Creo que tampoco está apareciendo aquí el título. Otro tipo de animales son los
erizos, que vendrían siendo los dos del medio, las estrellas de mar y los pepinos de mar. ¿Quiénes son los pepinos? Los de hasta abajo. ¿Ok? Estos sí tienen la capacidad de moverse, aunque nunca vas a ver correr un pepino de mar o una estrella, sí vas a ver que pueden mover sus tentáculos, que se pueden levantar. ¿Ok? Estos organismos se pueden reproducir de manera asexual. Algunas estrellas, si tú las fraccionas, si las partes, pueden reproducirse. O sea, tú agarras la estrella, la partes a la mitad, se forma una estrella y la otra también se forma. Tienes dos estrellas. Aunque no pasa con todas, pasa con la mayoría. ¿Ok? Estos también son animales. Aquí vamos a encontrar galletas de mar, que es la redonda, la que parece una galleta, se llama galleta de mar y está viva. Tenemos pepinos, tenemos medusas, tenemos estrellas. Todos ellos son organismos que viven en el mar y que son animales. Ok, características generales de otros animales, que a lo mejor aquí ya les ves forma de animal, ¿no? Los ves más complejos. Son los moluscos, ¿ok? Tampoco aparece el título, pero estos son los moluscos. ¿Cuáles son las características de los moluscos? Cuerpo blando, no segmentado, en su mayoría protegidos por concha, aunque hay excepciones como la babosa que se ve allá arriba. Yo siempre he dicho, si está aguado y es baboso, es molusco. Ok, ejemplos de moluscos. Los caracoles, las babosas, los pulpos, las almejas, las ostras, la sepia. ¿Quién es la sepia? La que está del lado superior izquierdo. Esas son las sepias. Todos ellos son moluscos, algunos terrestres, algunos acuáticos, bueno, marinos. Gusanos, también los gusanos son seres vivos. Existen gusanos planos, como la solitaria, que es el que se ve en la parte superior derecha y que principalmente es un parásito que se encuentra en los intestinos de los humanos o también de algunos animales como perros y gatos. También hay gusanos cilíndricos, algunos con anillos, como las lombrices, y otros lisos, como la tenia, que también es un parásito y que a veces adquirimos al consumir carne de cerdo, o como la tenia, y me está faltando otra, la Ascaris lumbricoide. La Ascaris lumbricoide también la puedes adquirir al consumir carne contaminada de cerdo. La diferencia es que la Ascaris se queda en el estómago y la triquinela o la tenia, esa se va al músculo. Y todos son gusanos. Okay, bueno, aquí hay algunos ejemplos de parásitos. Tenia solum, Ascaris lumbricoide y triquinela. Okay, la tenia es la plana. Artrópodos. Artro, de articulación. Esa palabra la has escuchado en una enfermedad llamada artritis. Artro es de articulación y podos es de pie. ¿Cuál es la principal característica de un artrópodo? Que tiene pies con articulaciones. Cuerpo segmentado, exoesqueleto de quitina, ya aquí empieza a aparecer el exoesqueleto. Sistema circulatorio abierto, que quiere decir que no es como el del humano, un circuito. Pueden tener branquias o pulmones. Su simetría es bilateral, que quiere decir a partir de ahora ya vamos a encontrar organismos que si partes a la mitad, de un lado son iguales que el otro. Algo que no encontramos, por ejemplo, en el caracol. Los caracoles de tierra, la concha siempre crece de manera que no tiene simetría bilateral. ¿Ok? Bueno, artrópodos. Como lo mencioné, su principal característica es pies articulados. Si te das cuenta, todos tienen los pies articulados. Algunos artrópodos son acuáticos, como los crustáceos, por ejemplo, el cangrejo que estamos viendo aquí, o los calamares, son artrópodos marinos. Ahora, dentro de los artrópodos vamos a encontrar tanto insectos como arácnidos. ¿Cómo puedes diferenciar un insecto de un arácnido? El arácnido tiene 8 patas, las arañas, los ácaros, el escorpión. Los insectos tienen 6 patas, más accesorios. ¿Quiénes son los accesorios? Las antenitas o las alitas. ¿Okay? Bueno, seguimos con reino animal, pero ahora nos vamos a los vertebrados. ¿Quiénes son los vertebrados? Son aquellos que poseen una columna vertebral y huesos que están sujetando al cuerpo. Vertebrados. Vamos a encontrar a los peces. Todos los peces son acuáticos, o sea, ninguno puede ser terrestre. Su esqueleto puede ser de hueso, óseo, o puede ser de cartílago. Tienen aletas, tienen escamas y tienen branquias. Todos ellos son los peces.
son ovíparos. ¿Qué quiere decir? Se reproducen por medio de huevo. Entonces, ¿cuáles son los principales peces que podemos encontrar? Estos. El pececito de acuario, el pez erizo, todos ellos son peces óseos, y los cartilaginosos son dos, el tiburón, que yo creo que esa es una característica por la cual puede nadar tan rápido, porque su esqueleto pesa menos, y la mantarraya. La mantarraya está clasificada como un pez. Ok, otro tipo de vertebrados son los anfibios. ¿Cuáles son sus características? Por lo general presentan una dualidad. Cuando son embriones o cuando son bebés, cuando son larvas, su respiración es de branquias, necesitan estar forzosamente en el agua. Cuando son adultos ya pueden estar en la tierra, ya se consideran terrestres porque desarrollan pulmones. ¿Ok? Habitan en lugares húmedos. ¿Tú cómo puedes identificar si el animal que estás viendo es un reptil o es un anfibio? Por su piel. Todos los anfibios tienen la piel lisa y húmeda. Si ellos permiten que la piel se les seque, morirán. En cambio, el reptil tiene la piel seca y áspera. ¿Quiénes son anfibios? Pues prácticamente solo las ranas y las salamandras. Ojo, no son marinos, son acuáticos, pero no marinos. Viven en el agua, pero no en el mar. Estos son ejemplos de anfibios y reptiles. Los reptiles son terrestres, no son acuáticos como los anfibios. Su piel es seca y escamosa. Su reproducción es interna. ¿Qué quiere decir? Ponen huevos, igual que el anfibio. Pero en el caso del reptil, el macho fecunda a la hembra y luego la hembra ya pone el huevo fecundado. Eso es lo que pasa en reptiles y lo que pasa en aves. En cambio, ¿qué pasa con peces y con anfibios? La hembra llega, pone el huevo, luego viene el macho y eyacula sobre el huevo, y entonces el huevo se fecunda. ¿Ok? Entonces, ojo, una característica de los reptiles es que no pueden regular su temperatura. Si tú te compras un camaleón y quieres que no se te muera, tienes que ponerle un foco cerca, porque él no tiene la capacidad de regular su temperatura y moriría congelado. Es por eso que luego ves a las lagartijas tiradas en el sol. ¿Por qué? Porque se están calentando. Bueno, entonces, con lo que te acabo de decir, checa esta imagen. ¿Quiénes son reptiles y quién es el anfibio? Bueno, el anfibio sería el de la parte inferior. Aquí tenemos otro también de reptiles y anfibios. Aquí es donde está el anfibio. ¿Quién sería el anfibio? El anfibio sería, no brinco, sería la salamandra, la que está en la parte inferior derecha. Ese es el anfibio. Todos los demás son reptiles. Aves. Vámonos con aves. Todas son terrestres, están cubiertas de plumas, es una característica indispensable. A lo mejor algunas, como los pingüinos, tú pensarías que no es pluma, pero sí es una pluma. Lo que pasa es que es una pluma diferente a la que estamos acostumbrados a ver, pero también están cubiertos por plumas que tienen una gran cantidad de lípidos, por eso es difícil que se mojen. Lo mismo le pasa, por ejemplo, a los patos. ¿Has visto patos en el agua? Se meten de cabeza, se enderezan, se sacuden y se dan cuenta que nunca se mojaron. ¿Por qué? Porque sus plumas tienen una cubierta grande de lípidos que las aísla del agua. ¿Ok? Todas las aves son ovíparos, ponen huevo, sí pueden regular su temperatura, a diferencia de los reptiles. Estas imágenes que te estoy poniendo son de aves. Algunas vuelan, otras no. Ojo, no es característica de las aves poder volar. Por ejemplo, la gallina y la avestruz no vuelan, pero son aves. Y vámonos rápido con mamíferos. Principal característica de mamífero, tiene glándulas mamarias. Nosotros somos mamíferos. Terrestres, tienen pelo. Ahí le pongo un asterisco porque hay algunos mamíferos como el delfín, que sinceramente yo no le encuentro el pelo en ningún lado, aunque en la literatura te dice que todos los mamíferos tienen pelo. Yo sinceramente no le veo el pelo al delfín, pero el delfín es mamífero. ¿Ok? Capaces de regular su temperatura. Vivíparos, ¿qué quiere decir? Que no se reproducen por huevo, a excepción de los erizos, como el de la imagen, y los ornitorrincos, como ese que está apareciendo ahí. Estos son mamíferos. Con estas imágenes lo único que quiero que sepas es que existen mamíferos voladores, como los murciélagos, existen mamíferos trepadores, como a lo mejor los changos o los koalas. Existen mamíferos que guardan a sus crías dentro de una bolsa, como el canguro y el koala. Y existen mamíferos
acuáticos, como pueden ser las focas, pueden ser los manatís, pueden ser los delfines y las orcas o ballenas. Bueno, con esto estaríamos terminando el tema de biodiversidad y conocer cómo se clasifican los seres vivos que se encuentran en la Tierra. De mi parte sería todo, nos vemos la próxima clase. Gracias.